tal? Sean todos bienvenidos a su programa favorito, Herejía Santa. Espero que todos se suscriban a nuestro canal de YouTube, compartan nuestras redes sociales, al igual que los videos con todos sus amigos. Recuerden seguirnos en TikTok, Instagram y no olviden suscribirse aquí abajo en la campanita. ¡Ey! La podemos dejar fija. Una subida de sueldo. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, ya que me parece algo un poquito diferente. Y aparte de todo, es un tema controversial dentro de las iglesias. Los ladrones de la fe. Los ladrones de la fe. Vamos a estar hablando del diezmo. Ok. Pero es lo mismo. Se debe Lo mismo. diezmar a estas alturas. Se debe estar programando este pago del 10% de su sueldo como lo exigen las iglesias. Ok. Yo en una iglesia que pide 20%. ¿Y el dial? ¿Y cuál es esa? Me lo voy a reservar. Es diezmo. Dígalo. O sea, no se tiene como si fuese un pecado, pero la mayoría de sus miembros, adventistas, creen en 10% de diezmo y una ofrenda que también la consideran como 10%, dan Oh, 20%. wow. Ya tú sabes. 20%. Perfecto, Qué bien, divino. Yo vengo hoy como el pastor Adrián. Tú lo quieres un pide con. Un pide habichuela. Cuéntanos, profundo. Vamos a hablar del diezmo. No, ¿Cuál dale, es? Carlos. Carlos, Bueno, empieza. sí, Carlos, Sí. tú eres un invitado. Bueno, el tema del diezmo en la Biblia aparece por primera vez en la parte de Levítico cuando se instaura lo que es el santuario. El diezmo tenía una función simple y era cubrir las necesidades de los sacerdotes y de las viudas y de los huérfanos. ¿Por qué? Los sacerdotes, que eran los levit, eran lo único que no tenían una porción de tierra, sino que dependían netamente del santuario para administrar el templo de Jehová. Por tanto, se le asignaba una ofrenda o diezmo para que ellos pudieran sustentarse. La parte que sobraba de ese diezmo se le entregaba a las viudas y los huérfanos que no tenían tampoco sustento. Este diezmo se hacía con ofrendas de granos, ofrendas frutales y demás. Esta era la intención. Posteriormente, cuando la comunidad judía perdió el santuario, en la destrucción del 568, entonces ya perdió el sentido el tema del diezmo, porque no había un santuario ni levitas para hacer un servicio y para recibir el diezmo. Ya en el Nuevo Testamento la palabra diezmo ni siquiera aparece y no es parte de la comunidad cristiana. Ahora, muchos pastores y muchas iglesias sí practican lo que es el diezmo, que es básicamente un robo a la cristiandad. yo no Que estoy de para acuerdo. aportarte algo ahí, yéndonos a la etimología de salario, que significa pagar con sal, o la etimología de sueldo, que es sólido, básicamente el 10% del salario vendría siendo el 10% de tu sal. Y como tú muy bien mencionaste, el diezmo en ese tiempo no era más que provisiones tipo trigo, arroz, a veces hasta animales como vacas, etcétera, y que precisamente era para ayudar a un pueblo necesitado de aquel entonces. Pero hoy en día lo que estamos manteniendo es a todos estos profetas, a todos estos pastores, y no estamos muriendo de hambre. Mira, vamos a estar claros. O sea, Ujú. una cosa es que el diezmo sea un asunto instituido en el Antiguo Testamento. Pero yo personalmente sí creo yo creo en el despojarse. Esa es mi fe. O sea, yo creo en eso. Yo creo que hay un misterio cuando tú te despojas. Los místicos me podrían ayudar con eso. Cuando tú te despojas de energía, tú te llenas de una nueva energía. Cuando tú das, tú recibes. Suena muy bonito, es muy manipulador. Pero Ujú. no es manipulación, en realidad es así. O sea, sí es cierto que hay un grupo de personas que andan imponiendo el diezmo, que eso es lo que yo no veo correcto, que tú impongas el diezmo, que tú obligues a las personas a diezmar, pero yo sí creo que en una instalación donde se pague luz, donde se pague aire acondicionado, donde se pague servicios, y tú vas todos los días a sentarte a recibir un alimento espiritual, creo justo que tú aportes con algo. Voluntariamente. Correcto. Yo lo que no estoy de acuerdo con que se imponga el diezmo, donde digan, no, tú no puedes subirte al altar porque tú no diezmas. No, yo te voy a tratar diferente porque tú no diezmas. Sí. Eso es lo que yo veo mal. Pero yo no estoy de acuerdo con que... Sí, Pablo, por ejemplo, habla de las ofrendas voluntarias. Eso sí es parte del texto bíblico.
la cristiandad siempre dio ofrendas de forma voluntaria y así se sostenía. Y Pablo dice, el que trabaja el evangelio, que viva del evangelio. Eso está muy bien. Lo que no está correcto es utilizar textos bíblicos descontextualizados para obligar a la gente a que dé de manera forzada o condenándolo al infierno o una práctica como incorrecta, el darle el 10% de su sueldo. Porque sí, por ejemplo, de un sueldo de 50,000 son 5,000 pesos, pero Correcto. pasa incluso con los grandes ligas. Allá donde yo vivo, filmaron a un chico, le dieron 15 millones de dólares y el diezmo de 15 millones de dólares El diablo. es una cantidad de cuartos increíble. Entonces, No, Ahí pero se espérate pone un momento, picante. se lo pidieron, pero él lo dio. Me voy a reservar eso. entonces, ya que nosotros No, pero el tenemos... pastor de Daddy Yankee tiene esta de risita. Ya que nosotros tenemos el punto histórico de Carlos, el punto etimológico de Scar y el punto de fe de Profundo, yo quiero dar básicamente el punto realista, y es que la iglesia hoy en día ha monopolizado lo que sería el diezmo. Como Carlos dice, el diezmo era para los sacerdotes, para que tengan un sustento, y este se basaba en cosechas, granerías, entre otras cosas. Hoy en día hay iglesias que han monopolizado tanto el tema del diezmo que incluso te ponen a llenar formularios de cuánto tú ganas en un mes y el 10% de eso obligatoriamente sacando tus gastos, porque ellos no tienen que ver con eso, ellos tienen que ver con que tú vayas a la iglesia a recibir la doctrina. Tú tienes que dar eso y te venden eso para tú ser salvo básicamente. En Pero la salvo- iglesia donde yo salvo- iba, por salvo de qué. ejemplo, tú dabas diezmo hasta de un préstamo hipotecario o bancario que tú tomaras. Incluso, si a ti te daban una casa, tú tenías que calcular cuánto costaba la casa y dar un diezmo con relación al regalo que te dieron. Entonces, ese es el problema que yo veo con eso, que se manipula mucho desde ahí. Es lo que estoy diciendo, tenemos es que tenemos dos vertientes, es que tenemos que verlo por ambas partes. Así como hay pastores que se benefician, que se enriquecen con el diezmo, tenemos la otra parte, que es un grupo de pastores que son entregados a la obra, que muchas veces no tienen que comer en su casa, que del diezmo reciben un 10%. O sea, ellos del diezmo toman una parte para ellos subsistir. Eso mismo, Subsistir, para sí. ellos sobrevivir, es la palabra. Y no tienen gran fortuna, viven muchas veces alquilados. Hay otros que son profesionales, pero deciden no ejercer para dedicarse 100% al ministerio. Entonces tenemos que ver ambas partes. Con lo que yo no estoy de acuerdo con ese grupo que anda manipulando, anda adoctrinando a la gente, lavándole el cerebro para que le lleven lo poco que ellos tienen. Con ese Correcto. grupo que yo no estamos de acuerdo. Que yéndome por Por el ejemplo, ejemplo- da un momento, Vela. Yéndome por el ejemplo de Carlos, que él menciona, por ejemplo, un sueldo de 50,000 pesos, el 10% vendría siendo 5,000 pesos. Y muchas personas podrán decir, ya, pero 5,000 pesos por una persona que gana 50 no es dinero. Pero si no es dinero, ¿por qué tú lo pides? ¿Entiendes? Pero es que es un negocio, señores. 300 personas en una iglesia. Que ganen 50 Ponle que, mil. ponle que ganen 20 cada uno, que tú Ujú. sabes que no es así. Son unos cuartos al mes. Ponte, Sí, O ponte sea, el que- mejor, Óyeme, estamos ponte- hablando que el negocio más rentable, el de la fe. Siempre lo así. Ujú. No, y no solo eso. Por ejemplo, yo voy mucho contigo con lo que tú has dicho profundo, en el sentido de que no todas las iglesias monopolizan el diezmo, o sea, no lo utilizan a favor propio, porque hay personas, en Estados Unidos se utilizan mucho los bancos de comida, y los bancos de comida lo hace la misma iglesia. ¿Cómo? Tú diezmas o donas comida, que es la forma correcta. Ahora mismo yo voy a una iglesia con un racimo de plátano y a mí me van a mandar para mi casa. Eso Pero lo- yo voy con 10,000 pesos y bienvenida sea, salva, santa. En el sentido de que esas iglesias a las personas necesitadas, porque esa era otra razón por la cual se impartía el diezmo, se brindaba básicamente esa ayuda idónea de parte de Dios. Y ellos lo que hacen es recolectan la comida, que te la aceptan, aquí yo dudo que lo hagan, o te aceptan el dinero. Y si tienen que reforzar la iglesia, ponerla más grande, ponerla más bonita, ponerle más asiento para recibir más personas, porque en la casa de Dios todo el mundo es bienvenido. Pero también está la parte de que con eso que yo recibo, yo le doy a los demás.
No todas las iglesias hacen eso. Yo he visto pastores que llegan nuevos a una iglesia. El pastor puede vivir en una casa de zinc y a la semana ya tiene una jipeta y una casa. Sí, pero no son todos. Mira, donde No, tú del todo diezmo, no. donde tú del diezmo mensual todos los meses. El Mensual día. todos los meses, profundo. Mira, el día, Dale, dale. tú das tu diezmo mensual Ujú. y el día que tu mamá se pone enferma y tú necesites 50,000 pesos, a ti hay que buscarte en la iglesia, hay que buscarte la mitad. Hay iglesias que manejan muy bien eso. La misma que estoy hablando lo maneja muy bien. Claro. Por ejemplo, yo salí hace como 5 años. Si yo quiero saber cuánto yo di, me sacan el estatus de cuenta de cuánto yo di. Es una parte positiva. Hay iglesias que se manejan muy bien con el diezmo. Ujú. Lo que yo veo mal es jugar con la conciencia de la gente, pretendiendo que la gente se vaya a ir a un infierno o que está mal, si no lo da como la institución o el pastor pretende. Yo, por ejemplo, no creo en Dios ni nada de eso, pero creo ¿Tú que no la crees en iglesia... Dios? No. Pero creo que la iglesia Ay. tiene un sentido. Desata, Claro, desata. Sí, y es justamente lo que decía... Va para el infierno. Sí. Es justamente lo que decía ella. La iglesia sirven como medio para ayudar al más necesitado, que ese es el propósito en sí del diezmo. Pero mucha gente ha distorsionado este concepto para llenar sus propios bolsillos. Con o sin mala intención, siempre hay una intención personal, primero yo. Pero el diezmo debería ser para los favorecidos. La acción de la iglesia debería ser cómo mejoro el entorno donde está la iglesia. Correcto. No hacer una iglesia de 3 plantas para que haya 40 miembros, sino ayudar al entorno para que se vea mejor, la gente esté más saludable y tenga alimentos y medicamentos y demás. Esa debería ser la función del diezmo, de la ofrenda y de la iglesia. Eso es lo que le quilla a mucha gente. Solo que una iglesia de 300 personas, pero el pobre sigue siendo pobre. El pastor se hace más rico todos los años, cambia el carro. El necesitado sigue estando necesitado. No hay una evolución. No llevan un asunto de cursos a la iglesia. No se preocupan por la educación de la iglesia, por crear personas profesionales. No, vamos a pagarle los estudios a fulano para que dentro de 3, 4 años yo tener aquí en la iglesia un futuro abogado, un futuro licenciado. O sea, tenemos que velar por eso. No podemos, no, diezmo, sí, gloria, fuego, qué sé yo qué. Sí, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué tú estás haciendo por tus ovejas? Exacto. Que de hecho, cuando yo era niño, antes de hecho de yo ser monaguillo en iglesia católica, Tú eras monaguillo. yo era, Un grupo descarriado que tenemos aquí. Un grupo descarriado que tenemos acá. Ey, está duro para un cortometraje. De monaguillo monaguillo a satánico. satánico. monaguillo satánico. Mierda. ¿Qué cambio? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Antes de yo ser monaguillo, no me tocaron ni nada, estoy bien, todo bien. Yo asistí a una iglesia cristiana muy grande y medio conocida, se podría decir, que al menos yo de niño entendía como que era una obligación dar eso del diezmo, pero luego de que yo me fui inscribiendo en actividades y todo eso, en esa iglesia impartían inglés, impartían francés, ponían a los niños a hacer manualidades, hacían concursos, hacían muchísimas cosas, pero era precisamente con el dinero que daba la gente a través del diezmo. Obviamente de ese diezmo también se sacaba lo que vendría siendo el gasto del agua, de la luz, el mantenimiento, la pintura. La llegaron, de hecho, cuando yo estudiaba ya, la llegaron a expandir y se hizo con el dinero del diezmo. Y ese ejemplo que tú mencionas, yo lo viví, no lo recuerdo mucho porque era muy pequeñito, tenía como que 4 o 5 años, pero sí te daban como un estado de cuenta, se podría decir, para que tú seas consciente de lo que tú te estás despojando. Y de lo que tú te estabas despojando precisamente se utilizaba para darle educación artística y educativa a los niños. Un nuevo creyente de los testigos de Jehová le da pelea a un pastor protestante. ¿Por qué? Porque esa gente invierte en educación. O sea, Sí. antes de ellos salir a la calle, ellos tienen una estructura de educación. Por eso tú ves que todos los testigos de Jehová en la calle hablan lo mismo. O sea, uno no dice una cosa, otro dice otra. No. A diferencia de los protestantes, que en el metro tú ves todo tipo de personas Ujú. hablando todo tipo de mensajes. Comienzan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Comienzan hablando del amor y terminan hablando de odio. O sea, tú ves como que tú ves como una contradicción total y cada quien tiene un mensaje diferente. No, pero ellos siempre se ponen de acuerdo en un versículo. El único que se saben. Juan Entonces, 3:16. Eso debería de darnos vergüenza. Deberíamos, entonces, y es todo por la educación
desde el principio. O sea, se inculca siempre, porque es que los pentecostales, los protestantes, el motor es la fe. El motor es la chispa y el fuego y la llama. El motor es vamos a amanecer en un silicio. El motor es vamos a hacer un matutino. Pero no hay una estructura de estudio. Vamos a estudiar. Vamos a inscribirnos en un instituto. Vamos a comprar tantos libros. Vamos a gastar $100 en un libro. Es muy poco el pentecostal que da $100 por un libro. Muy difícil. Yo creo que el libro más caro que tiene un pentecostal es la Biblia. La Biblia. Y 3.000 Reina pesos. Valera. Que... Hasta en la calle tú te lo encuentras. Yéndonos por esa línea realmente, si tú te das cuenta, la gran mayoría de pastores que tú puedes ver en el metro, en la iglesia, o pastores famosos, de hecho, cuando confiesan, cuando dan su testimonio, de hecho te dicen en la cara que yo asesiné 50 gente en el pasado y al mismo tiempo te dicen que llegaron hasta sexto de básica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú teniendo tan poca educación a nivel no solamente académico, sino en planteles estudiantiles primarios, cómo tú vas a tener la capacidad de hecho, administrar una cantidad de dinero tan exagerada como lo vendría siendo el diezmo? Porque no estamos hablando de que es una sola persona que da el diezmo, sino gran parte de la iglesia. No es todo el mundo que da el diezmo, obviamente, pero gran parte de la iglesia lo da. Y eso es una buena cantidad de dinero. No, Atención, Ministerio Público. Atención, Jenny Berenice. Tenemos una balsa de lavadora dentro de las iglesias. Para que sepa. Aquí en República Dominicana no hay dinero para pagarle $15,000 a un predicador por una noche. Tienen que meterse a investigar porque cualquiera monta una lavandería, una lavadora en una iglesia y lo están maquillando con el asunto de la fe. Tienen que meterse porque eso de las religiones tienen que regularlo. Están lavando dinero en las iglesias pentecostales. No en todos. todas. No todos. Pero la mayoría de la gente de allá, de los popis, de allá de Piantini, de Naco, ustedes saben cuáles son. Entonces tienen que meterse, hacer un trabajo, porque no nos podemos alarmar cuando aparece. Ay, mira que apareció fulana que estaba. No, ustedes lo sabían. Ustedes lo sabían. Tírense para San Vicente. Que de hecho, profundo. Yo no voy a hablar más. Pero ellos saben quiénes son. Para terminar ese tema, yéndonos por esa línea, para cerrarlo ya. En el 28 de agosto del 2022 se subió un artículo que dice: en República Dominicana no se cierran las iglesias, afirma Carlos Peña. La iglesia se llama Casa de Asamblea Iglesia de la Sala. No, sin nombre. Ok. No. Pero este pana, ese abusador, dijo que en República Dominicana no se pueden cerrar las iglesias. Adivina por qué. Adivina qué fue lo que encontraron ahí. Sigamos. Mira, por ejemplo, algo para volver con el tema del diezmo profundo. Algo que yo le agradezco mucho a las iglesias es que respecto a los jóvenes, no sé si ustedes han escuchado con respecto a lo que son las EBDB, Escuela Bíblica de Verano. Ah, sí, claro. La mayoría de esas escuelas bíblicas de verano se hacen a través de patrocinadores, por ejemplo. He visto con el tema de la comida, muchas empresas se ponen de acuerdo y me parece algo súper bueno para enseñar a los niños a través de la Biblia y eso, educarlos. Pero no solo eso, eso también conlleva un material, conlleva si se dan premios, que se compren, que lo donen, independientemente de todo eso, por ejemplo, sale del diezmo y eso aunque se haga una sola vez al año, 50 infantes que tú tengas, son 50 libritos que tú tienes que hacer, 50 folletos, 50 refresquitos que tienes que buscar, 50 picaderas y eso sale del dinero de la gente que de hecho, luego de que yo me salí de los caminos oscuros de Monaguillo, de ese camino lleno de oscuridad y maldad. Dime la verdad, a ti te toca un pastor. No me llegó a tocar el Espíritu Santo, pero no. Yo me estaba congregando en una iglesia cristiana donde se hacen, ¿cómo se llama? EBDB. EBDB. Pero yo participé en una competencia llamada Palabra de Vida. Terminé ganando en segundo lugar prédica. Ah, pues no ganaste. Claro que gané, porque nadie se recuerda de los segundos lugares. ¿Cómo que no?
Todo el mundo celebró cuando yo gané, que es lo que tú estás hablando. Nadie se acuerda. Pero yo soy fiel, iba a decir fiel creyente. Yo soy un ejemplo viviente, un testigo viviente de que eso que dice Ela es muy cierto realmente. En algunas iglesias síganlo realmente se le haciendo. invierte mucho en la educación, principalmente de los jóvenes. Síganlo haciendo, de verdad, de todo corazón. A mí me encanta ese tipo de proyectos. Yo ahora mismo no estoy de que muy materializada en la iglesia, pero síganlo haciendo. Porque te estás juntando bueno. conmigo. Mira, en los tiempos de antes de la Iglesia Católica, voy a hablar de la Iglesia Católica porque Aurel está ahí. En los tiempos de la Iglesia Católica se compraban lo que eran las indulgencias. Tú pagabas por un perdón de pecado. Los tiempos no han cambiado, solo han cambiado los métodos. Hoy en día se están comprando la profecía, hoy en día se están comprando los milagros. Sí, hoy en día se están comprando el trato dentro de la iglesia. Porque Así es. Hay iglesias que están aceptando cheques. mientras tú más diezmas, más bien te trata el pastor. Tienen Se está Sí. viendo eso en muchas iglesias, no en todas, no voy a generalizar. Pero ¿qué quiero decir con esto? La manipulación más efectiva, el control más efectivo que tú obtienes de las masas es cuando tú controlas, no es el miedo. O sea, el control más efectivo no es con el miedo. El control más efectivo sobre las masas es cuando tú puedes dominar la esperanza de la gente. Cuando tú dominas la esperanza de la gente, las personas hacen lo que tú quieres a voluntad. Por eso las personas, como ovejas al matadero, le llevan el dinero a un profeta que dice que es profeta, porque él te profetizó lo que tú quieres que él te profetice. Exacto. En palabras de Mario Burnes, la religión siempre atraerá más personas que la ciencia porque ella da algo que la ciencia no puede. Esperanza, consuelo y la ilusión de seguridad. El diablo. Señores, Esto fue Herejía Santa.